ver. Eh, Muy buenas noches, estimados colegas y amigos. Es muy grato darles la bienvenida en esta sesión que la filial de la Cámara próxima a formalizar eh, su inauguración en el mes de diciembre, posiblemente en el segundo septiembre, en que inicia oficialmente sus funciones como filial de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. En esta ocasión, y con la colaboración de los colegas tenemos a nuestro querido y bien muy estimado profesor quien va a tratar un tema sumamente nuestra meta en el futuro de poder diagnosticar la hipertensión arterial en su inicio, para prevenirla, para que no siga avanzando y en todo caso para evitar su progresión y sus consecuencias tan dañinas para la salud del ser humano. Es pues muy grato presentar a ustedes al doctor Félix Medina, quien es ampliamente conocido por todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Medina, y la palestra es con usted. Es suya. Muchas gracias, doctor Ríos. Por el contrario, para mí, muchas gracias y buenas noches nuevamente con todos, doctor Martos. Gracias por la invitación. Para mí es un honor. Felicito la iniciativa del tema y felicito a la flamante Cajamarca como ahora filial de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y les auguro tremendos éxitos y ya veo que están muy entusiastas, lo cual me entusiasma sobremanera igualmente. De hecho, mis felicitaciones y mis mejores parabienes. De inmediato voy a compartir para estar en tiempo. Si me confirma que estoy bien. Doctor, confirmamos que está usted, se escucha y se ve perfectamente. Perdón, antes de que comience su presentación, doctor Medina, el doctor Martos tiene que hacer su presentación formal para esta reunión. Muchas gracias, doctor Ernesto. Definitivamente para nosotros es un gusto participar en primer lugar en las sesiones institucionales de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Muchísimas gracias, doctor Ernesto Ríos, por la invitación y por todo el ímpetu que usted ha puesto junto con nuestro gran amigo Rubén Romero para que se haga una realidad la creación de la filial Cajamarca. En esta noche, pues, tengo el agrado de poder ser el moderador de esta sesión institucional con un tema, como usted mencionó, muy importante, un tema que todos vemos en la consulta diaria, los cardiólogos, los médicos internistas y todos los médicos en general, que es el tema de prehipertensión, cuándo tratar. Y para lo cual, pues, tenemos a doctor ya conocidísimo por nosotros en todas partes, el doctor Félix Medina Palomino. Voy a presentarlo. Probablemente mis palabras sean muy cortas para poder presentar al doctor Félix Medina, que es una eminencia que todos conocen y todos quieren mucho. También nos ha visitado en Cajamarca con sus exposiciones muy brillantes, muy didácticas. El doctor Félix Medina es de Cayetano Heredia, como todos ustedes saben, tanto de pregrado como posgrado. También tiene estudios de posgrado en Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Es médico cardiólogo y también pues médico internista con maestría y doctorado en medicina. Actualmente trabaja en el Hospital Nacional Cayetano Heredia y en la clínica Cayetano Heredia. Es jefe del servicio de cardiología de esta clínica. También trabaja en las clínicas Internacional y Clínica Delegado. Es profesor asociado de Medicina y Cardiología de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado.
de la Universidad Nacional Peruana Cayetano Heredia, tanto en la escuela de pregrado y posgrado. Jefe de cardiología de la escuela de posgrado. A su vez es miembro de varias sociedades como el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Peruana de Cardiología, Sociedad Peruana de Hipertensión, Sociedad Peruana de Medicina Interna, Sociedad Peruana de Diabetes, Sociedad Peruana de Endocrinología, Sociedad Interamericana de Cardiología, Colegio Americano de Endotelio. Ha participado, bueno, ha elaborado la Guía de Manejo de Hipertensión Arterial de 2014, es conferencista nacional e internacional y, por supuesto, es un gran investigador. Doctor Félix, dejo con usted a la audiencia para que pueda darnos su charla de prehipertensión cuando tratar. Muchas gracias nuevamente. Y espero que se vea que me salí, pero ¿está la lámina? ¿Estamos conectados? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor Martos, por su presentación, abrumado por sus palabras. Gracias, sinceramente, por lo que usted ha mencionado. Y lo que único que le puedo agregar es que soy amigo de ustedes y los considero mis amigos y por eso estamos acá departiendo esta noche. Bueno, y nuevamente me reitero mis saludos y tuve el privilegio de conocer Cajamarca, que no lo conocía. Mi abuelo fue cajamarquín de Bambamarca y nunca pude visitarlo y ahora sí lo he conocido y me parece una ciudad encantadora y realmente los envidio sanamente por la región tan bonita que tiene. Yo creo que el doctor Ríos ya se adelantó y ha hecho una conclusión brillante de lo que puede significar este tema y efectivamente es uno de los temas más relevantes que hay, no porque haya una abrumadora evidencia, sino porque lo que puede significar en general la trascendencia de poder enfocar adecuadamente este problema que es prehipertensión arterial. Si bien es cierto, la pregunta es retadora, ¿cuándo tratar? Que eventualmente puede acabarse nuestra discusión en una o dos láminas. Permítanme hacer un poquito más de historia al respecto para poder entrar en el contexto y puedan ustedes aquilatar lo que puede significar el desafío que van ustedes a enfrentar y que ya definitivamente lo están enfrentando día a día con sus pacientes porque esta entidad no es tan fácil, no solamente de diagnosticar, sino de tomar decisiones. Puede significar toda una estrategia muy elaborada para tomar adecuadamente la decisión y hoy por hoy hay mucha literatura que está defendiendo como que debemos estar preocupados al respecto. Mis conflictos de intereses para la discusión actual y esta es la agenda que les he preparado para esta noche. En primer lugar, la parte de las definiciones a lo largo de la historia. Esta historia tiene 70 años oficialmente, probablemente tenga mucho más, pero desde el punto de vista de evidencias tenemos esa partida de nacimiento. Solamente podemos aproximar la epidemiología, no la tenemos con certeza en el mundo. El gran desafío, pienso yo, que es el diagnóstico propiamente. No hay duda que alguna estrategia para establecer el riesgo cardiovascular es el desafío actual que todo el mundo debe enfrentar. ¿Cómo puedo estratificar a estos pacientes? Porque de eso depende de que yo pueda tomar actitudes adecuadas. Pero lo que no se discute en este momento es que esta estadio o esta situación clínica lamentablemente entraña un riesgo cardiovascular indiscutible e inminente. Por eso debemos estar alertas y atentos, porque de pronto el riesgo no es de inmediato, sino puede significar 5 a 10 años después. De manera tal que si no actuamos adecuadamente con nuestros pacientes, podemos perderlo 10 años después y ocurre una desgracia y probablemente ya no seamos testigos de eso porque ya no perdimos al paciente. Y algunas recomendaciones actuales de lo que pueda significar la toma de decisiones con respecto a esta patología. Rápidamente empecemos con lo que pueda significar la historia. Es fascinante, como ustedes saben, el gran Pickering, uno de los mayores baluartes de lo que puede significar hipertensión arterial en el mundo, describió esto en el Annals of Internal Medicine, como ustedes ven acá en diciembre del año 55, donde situaba qué cosa para entonces él conceptuaba como prehipertensión arterial. Curiosamente, vean lo que puede significar el rango que ellos pensaban en aquel entonces de hipertensión. 120/80 a 180/110, y establecían que dentro de las 3 fases de esa hipertensión arterial esencial estaba prehipertensión propiamente. Eso era lo que estaba como concepto, y esto ha drásticamente cambiado porque no se trata solamente de números, sino que ustedes van a ver que hoy por hoy se habla de mucho más connotación fisiopatológica y evidentemente riesgo cardiovascular, pero eso es lo que se pensaba. El gran problema que tenemos en este momento es las definiciones exactas. Hacia el 2003, ustedes recuerdan las guías americanas, JN7 para aquel entonces,
se estableció por primera vez el término en guías de prehipertensión. Y fue todo un escándalo porque se habló de que los americanos eran alarmistas, que estaban hablando un sobrediagnóstico, que no podrían estar hablando de prehipertensión, y eso hizo que se empujara y que se confundiera el término y ya no se quisiera emplear más, salvo en esa guía que estaba puesto oficialmente, y así fue clasificada. Del punto de vista numérico, ustedes saben lo que significa: sistólica para entonces de 120 a 139 y diastólica de 80 a 89. El problema que viene es después, casi como ustedes perfectamente saben, 8 años después o 10 años después comienza la pelea de dos grandes guías en enfermedad hipertensiva. Los americanos le hacen un upgrade al asunto de la hipertensión arterial y propiamente ya descalifican, ya dicen, ya no vamos a hablar de prehipertensión, sino que la evidencia es tan sólida como que vamos a bosquejar alguna de ellas, de manera tal de que yo vamos a hablar a partir de ahora de hipertensión estadio 1. Y ahí separan, como ustedes perfectamente notan, lo que puede significar los prehipertensos de aquel entonces. Entonces ahí viene un poco la confusión. ¿Qué voy a referirme como prehipertensión arterial? Yo creo que para no entrar en conflicto de números, claramente sabemos que lo normal, en donde todas las guías confluyen, es que es menos de 120 y menos de 80 mi valor ideal, que hoy por hoy también está cambiando, como ustedes van a ver en unas de mis reflexiones finales con respecto a esta discusión. Lo importante es que ellos establecen ya al hipertenso estadio 1 con estos números. Y estos números, para otras sociedades, valgan verdades, como la europea, no es considerado como hipertenso. Ustedes perfectamente saben que el europeo se mantiene en sus 13 y dicen, no, para mí hipertenso es aquel que tenga más de 140 o más de 90 de diastólica. Y por lo tanto, si queremos ubicar a los prehipertensos, al grupo de pacientes que no son propiamente hipertensos, pero tampoco son normales u óptimos, estaríamos hablando de este grupo de pacientes. Probablemente de 120 a 139, y si queremos ser mucho más explícitos, de 130 a 139 de sistólica y por arriba de 80 a 89 de diastólica. Un poco que yo sé y se puede prestar a confusión porque comenzamos a jugar con números diferentes, pero digamos que vemos de la manera más simple posible. Es aquel sujeto que definitivamente no está en rango óptimo, que estadísticamente y epidemiológicamente se considera menos de 120 y menos de 80 como el normal, el que tiene la presión ideal, versus al otro hipertenso clásico para la escuela europea de 140 o 90. Entonces, ese es un poco el problema que tenemos ahora para definir propiamente a quién nos estamos refiriendo. Digamos que entendámonos bien que si hablamos en lenguaje americano sería un hipertenso estadio 1, lo que ahora para nosotros es prehipertensos, pero o para los europeos altos normales o propiamente elevadas presiones arteriales. Un poco para que entendamos bien el contexto de qué números estamos hablando. Pero no se trata de entrar en confusión, sino se trata de decir cuál es la repercusión de esta entidad. Y una de las cosas interesantes es tratar de hacer una aproximación epidemiológica. ¿Podemos hacerla? Bueno, los americanos publicaron, One en el 2004, del Harvard, publica lo que puede significar más o menos para aquel entonces. Recuerden que para aquel entonces estaba vigente la JNS de 2003, y por lo tanto hablaban de que, bueno, este grupo de prehipertensos bajo la clasificación clásica de aquel entonces es un 30%, y que significa más arriba de 60 millones de pacientes norteamericanos ubicados en esa categoría. En nuestra localidad no tenemos estudios gigantes, nacionales propiamente, pero sí tenemos propiamente algunas series que son extremadamente relevantes, como la de la doctora Medina de Arequipa. La doctora Josefina Medina hizo un estudio muy importante como Prevention, y dentro de unas tantas bondades de ese estudio habló un poco y trató en su población de casi 2,000 pacientes, tratar de evaluar cuántos habían en categoría de prehipertensos. Y ahí le salió un porcentaje interesante de un 30%, que coincidía para entonces con las cifras gigantescas de los americanos, que es, digamos, una referencia de cuánto prehipertenso puede haber en nuestro país. Pero es una cosa muy referencial, sumamente aproximada. Publicaciones más recientes de 2018, y como ustedes ven acá, del JAMA y del Circulation propiamente, establecen que si nuevamente nos referimos a estadio 1 hipertenso, ya con la nueva guía americana, hablamos de un 13%, pero si jalamos un poco la curva, y ustedes observan acá 120, 129 de sistólica, podríamos sumar y estaríamos hablando más o menos de 25 y nuevamente 30% de pacientes que caerían en esa categoría según esta serie de adultos americanos gigante.
Cardia, que es un estudio clásico de arterias coronarias en gente joven, también hablaba de un 25% de estadio 1, que, como les mencioné originalmente, corresponde a esta vieja categoría de prehipertensos, pero que los americanos no le llaman prehipertensos ahora, sino le llaman hipertensos estadio 1 propiamente. Pero digamos que eso es las cifras en general. ¿Cuál es la relevancia más seria que hay al respecto? Es el crecimiento de esta población. Y ustedes observan acá que se ha hecho el cálculo aproximado de lo que puede significar este cambio de guías de los americanos. Y vean ustedes el delta de cuánto más paciente hipertenso podría, o prehipertenso podría estar involucrado ahí. Lo que ha crecido con esta clasificación, ustedes ven acá los números, en Estados Unidos, Canadá, India, China, Corea y España, por ejemplo, es del orden entre el 14, 15% hasta un 20% más o 25% más. Entonces, más o menos coincidimos en la misma cifra. Estamos hablando de que en general podría ser 1 de cada 3, 1 de cada 4 de los pacientes que ustedes van a enfrentar día a día, probablemente entre en la categoría de prehipertenso, más o menos aproximando las cifras que tenemos en general en forma global. Digamos que ese es el mensaje para que ustedes estén atentos, alertas. No es una entidad despreciable, no es un número despreciable, es un número muy significativo que ustedes tienen que estar alertas y están obligados a estar atentos a si no están enfrentando un prehipertenso, y ahora van a entender por qué. Y acá viene el tercer punto más dramático, que es el desafío del diagnóstico. Ustedes dirán, bueno, pues tomar la presión arterial. Sí, pues, pero eso no es tan fácil como ustedes van a ver en las siguientes láminas. Y el primer argumento es de que los americanos ya reconocieron, tal como los europeos, que necesitamos métodos apropiados para hacer el diagnóstico, e indiscutiblemente se aconseja métodos fuera del consultorio. Pero ahí hay que hacer una corrección. La población que vamos a discutir acá no está basada en estudios de mapa, a pesar que ese es un diagnóstico para hipertensión propiamente, ni para domicilio. A pesar de que son métodos específicos, ustedes ven esta publicación de abril de este año, donde claramente se habla de que, bueno, lo que yo tengo que hacer para hablar de un hipertenso, despistaje es tomar la presión en consultorio, pero confirmación demanda presión fuera del consultorio, lo cual significa el empleo o de un monitor de 24 horas o un monitor domiciliario para poder tener la certeza de que es un hipertenso. Pero eso es hablar de hipertensos. En prehipertensión no es así. En prehipertensión, lamentablemente, van a tener ustedes guiarse puramente de su aspecto clínico, de su herramienta más a la mano, que es su tensiómetro, idealmente automático, o oscilométrico, o digital, o finalmente el que tengan a la mano, pero básicamente en su apreciación clínica. No hay una clasificación uniforme basada en mapa ni en domicilio para hablar de prehipertensión. Es cierto que hay publicaciones al respecto que tratan de aproximar que este sería un prehipertenso, pero no es lo adecuado. Hoy por hoy sigue siendo el método clínico en el consultorio el que les va a decir a ustedes si es un prehipertenso o no. Lo que les va a servir estos métodos es para descartar si no están ustedes enfrentando a otro tipo de paciente que pueden enmascararse como prehipertenso y sea un mandil blanco o sea un enmascarado. El domicilio, con todas sus bondades que muchas veces hemos comentado, tampoco les va a servir como clasificación para prehipertenso. Les sirve para los hipertensos, mas no para los prehipertensos, que nuevamente insisto, y ahí viene la responsabilidad de la toma adecuada de presión arterial en el consultorio, que es su única herramienta para saber si es o no es un prehipertenso o no. El segundo punto que hay que aclarar acá propiamente es que dependemos entonces de nuestro correcto seguimiento de los métodos para tomar presión arterial, que implica ambiente, no ruidos, en un ambiente confortable y todas las reglas que ustedes perfectamente conocen, porque de lo contrario tendrían un número completamente errado. O sea, vean la responsabilidad que tenemos todos al tomar la presión arterial en nuestros consultorios o en los hospitales o en las clínicas. Esto se ha ido analizando y se ha publicado recientemente que sigue siendo esencial la medición en el consultorio. Los mega ensayos siguen basándose como en la medición más frecuentemente hecha en el consultorio. Es cierto que hay estudios con mapa, con domicilio, que son muy competitivos, pero desde el punto de vista de abordaje de muchos millones de pacientes, sigue siendo el método que es el que todos conocemos y el que debemos usar. Se ha mejorado un poco con los métodos, con estos dispositivos, para poder tener mejor precisión, pero sigue siendo este el método. No olvidemos que requerimos varias visitas, y esto mismo es valedero para los prehipertensos. No podemos hacer una apreciación de una sola visita. Necesitamos varias visitas con intervalos de 1 a 4 semanas. Y necesitamos varias mediciones en cada cita. No se puede hacer con una sola medición porque sería totalmente inexacto.
Y estas son las reglas en general para el consultorio y para saber que un prehipertenso lo tenemos o no. No hay que descuidar tampoco los métodos. Sí es cierto que hoy se tiende a usar mucho método de estos aparatos digitales, esos aparatos validados, tienen que estar validados. Lamentablemente, solamente una minoría de estos dispositivos están validados. Se calcula que solamente el 10%, y ustedes tienen las páginas ahí para poder acceder a cuáles son los instrumentos validados propiamente para tener un número de presión arterial, como es lo define la Escuela de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial en general. Y este es un tema que siempre presta a la discusión. Bakris, otro de los brillantes en hipertensión arterial, coloca en su guía del JACC, como ustedes ven acá hace muy poco, que debemos tomar la presión arterial por lo menos 3 tomas a intervalos de 1 minuto para que tengamos un valor adecuado. La primera la descartamos y los otros 2 números los promediamos. Por lo tanto, necesitamos hacer por lo menos 3 mediciones. Y les traigo una noticia interesante nueva. ASH, que es el último meeting de la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial, publica esto, presenta un abstracto que me pareció sumamente interesante. Este autor hace una prueba interesante y comienza a hacer el desafío. ¿Qué tal si hago intervalos de 30 segundos y no de 60 segundos entre las mediciones? Y lo que este autor observa en forma brillante es que no hay diferencia. Ahora, el aparato que utilizó fue un automático digital, no el común que tenemos nosotros, sino un automático digital, pero con ese aparato de alta precisión, lamentablemente un poco caro, pero demuestra que podría ser suficiente con intervalos de 30 segundos, 3 tomas, para que con esto no obtenga diferencia estadística. ¿Y por qué lo hace? Para ahorrar tiempo. De manera tal que cumpliríamos las 3 mediciones y podríamos tener intervalos más cortos sin alterar el valor absoluto. Es una noticia interesante, muy novedosa, presentada en agosto 27 de este año propiamente. Pero el mensaje es claro. Ustedes hablamos de prehipertensión, necesitan un método lo más preciso posible para que tengan el número. El mapa no les va a ayudar para ese diagnóstico, les ayuda para descartar otras cosas, pero no para el diagnóstico de prehipertensión propiamente. Ahí no lo salva nadie, ahí está su apreciación clínica y su conocimiento y su respeto por las guías con respecto a tomar presión arterial. Y como les decía, también se ha publicado lo que puede explicar qué destino va a tener mi paciente. Observen el grupo que estamos discutiendo en esta noche. Acá hay un grupo que tiene menos de 130 y tiene 85. Caería en la época, como les mencionaba, del 2003 como prehipertenso. Y acá hay otro grupo clasificado como alto normal, 130, 139, 85, que también caería en el grupo de prehipertensos. ¿Qué se aconseja en estos grupos de pacientes? En general, al primero podrían considerarlo con alta probabilidad de que sea normal y deberían hacer un seguimiento a no ser que tenga factores de riesgo. Y en el segundo grupo estarían obligados a utilizar métodos adicionales, mapa o domicilio, para descartar que no sea un enmascarado o un bata blanca propiamente. Como ustedes ven acá, propiamente el tema es muy claro. Necesitamos un número basal y a partir de ahí tomamos decisiones de lo que hay que hacer en general. Nuevamente, el concepto es que necesitamos, para la interpretación adecuada, un promedial de al menos 2 o 3 visitas con 3 mediciones por visita para que ustedes tengan la pista de dónde están ubicados desde el punto de vista de prehipertensión propiamente, que es el tema que hoy estamos discutiendo. Los métodos de mapa y el método de domicilio no les sirven para decir que es prehipertenso. Lo que les sirve es para decir que no estás ante un enmascarado o ante un mandil blanco, pero no para el prehipertenso. Ese diagnóstico es enteramente clínico con las herramientas que hemos descrito y respetando los tiempos y respetando las reglas de tomar presión arterial. Mejor si tienen un validado automático para que tengan un diagnóstico adecuado. No olviden que esta población está creciendo, bata blanca es 25% y enmascarado casi 20%. Entonces la cosa se pone más compleja en general. Y ahora viene lo más sustancial. ¿Por qué tendré que preocuparme por hacer un diagnóstico adecuado desde el punto de vista de que si es o no es prehipertenso? ¿Cuál es la relevancia? Alguien puede decir, bueno, pues no es hipertenso, ¿para qué me voy a hacer lío? No es hipertenso, entonces no me hago problemas. Falso completamente. Sí tienes que tener un problema porque el prehipertenso sí es un elemento de riesgo. Y veamos los argumentos al respecto. El primer argumento, evidentemente, es que siendo un prehipertenso, ya hicimos toda nuestra tarea, le tomamos bien la presión arterial, idealmente un mapa, idealmente domicilio, y descartamos mandil blanco, descartamos enmascarado, y efectivamente es un prehipertenso.
no es un normal y tenemos un problema. ¿Cuál es el riesgo inminente? El riesgo inminente es que este sujeto se haga hipertenso. Como decía el doctor Ríos, prevenir, evitar, hacer algo para que no se vaya a la hipertensión. ¿Esto es cierto o no es cierto? La progresión a hipertensión arterial está perfectamente estudiada. Los dos elementos más importantes son la edad y el nivel de presión arterial. Ese estudio elegante que ustedes ven acá, el top trial, como ustedes ven acá, donde se vio la tasa de hipertensión a 4 años, y observen ustedes que en la medida que tuviera una prehipertensión más alta, o sea, en niveles más altos, casi un 139, 138, 80, 85, era altísima la probabilidad, casi 45%. En el estudio de Trophy fue casi 60%. Y el segundo elemento de riesgo es evidentemente la edad. A más edad, más riesgo de que este inminente prehipertenso se haga hipertenso, como usted me acá. Como les decía, en el estudio Trophy, un estudio clásico de prehipertensos, la tasa de conversión era 63%. Usted tiene que ser muy claro con el paciente. Si su paciente es prehipertenso, tiene que advertirle, cuidado que en 4 años tienes mi cara o sello de que te vas a hacer hipertenso. Y ahí sí vienen las cosas muy serias y de repente hay que instalar terapia propiamente. O sea, son las dos cosas importantísimas como factores, edad y presión, nivel de presión arterial. Pero ahí no queda la historia, lamentablemente. Hay mucho más datos. Un estudio clásico de casi 10,000 pacientes con un seguimiento largo, publicado en el AJA hace mucho tiempo, en el 2011, donde claramente se establecía que esta afectación de la edad era inminente. A mayor nivel de presión arterial, siendo prehipertenso, mayor porcentaje de conversión a hipertenso en un lapso no muy largo de 4 años, como ustedes ven acá. El índice de masa o la masa corporal o la grasa corporal también es un predictor. Es un estudio elegantísimo de más de 1,000 pacientes prehipertensos con 10 años de seguimiento, donde se vio claramente cómo el factor peso corporal o grasa corporal los empujaba drásticamente a ser hipertensos. Tiene que estar mirando a su paciente. Si su paciente ya tiene unos kilos de más, mayor candidato que sea hipertenso inminentemente. Y efectivamente existen scores. Se publicó en el Annals of Internal Medicine en 2008 un score para poder predecir cuánta gente podría hacerse inminentemente en 4 años hipertensos. Ustedes ven acá las tasas según sus grupos de riesgo, según estadísticas. ¿Qué elementos de juicio? Edad, género, las mujeres, el nivel de presión, el índice de masa, evidentemente el hecho de que seas hipertenso por los padres o el hábito de fumar. Y acá tienen la tablita que es muy simpática, un poco fastidiosa, un poco densa, pero vale la pena. Pueden hacer ustedes el juego al respecto. Es una publicación oficial donde ustedes ven acá claramente que se tabulaba cada factor y con eso yo predecía claramente que tienes altísimo riesgo de ser hipertenso a 4 años sin lugar a dudas. Entonces, esa es la primera preocupación. No duden que si tienen un prehipertenso diagnosticado limpiamente, es un candidato fuerte a hacerse hipertenso, probablemente. Lo cual no sería nada raro, ni nada, pues, asombroso que pase eso. Lo peor no es eso. Lo peor es el segundo brazo. El prehipertenso ¿tiene o no tiene más riesgo para la enfermedad cardiovascular? Y la respuesta es categóricamente sí. Estén muy atentos, el paciente sí se muere y sí se hace eventos. Esta es una figura clásica, publicada en el 2003, hace mucho, mucho tiempo, donde ustedes ven acá la curva de tasa de strokes y de eventos coronarios en la medida que subían los niveles de presión arterial. Y vean ustedes que partimos de un nivel ideal de 110 de sistólica, lo cual nos pone pues en un mundo ideal. Solamente si tenemos 110 podríamos estar más o menos vacunados, pero después, a medida que aumentan nuestras décadas de vida, sube y duplica la tasa de stroke y enfermedad coronaria. Es una información muy antigua y muy sólida propiamente. Para que vean ustedes lo que va a significar si ustedes se encuentran un 130, no es hipertenso, pero un 130 ya significa más riesgo, 2 a 4 veces más. Y esta otra figura del Lancet de hace mucho tiempo mencionó una regla mágica que todos ustedes médicos saben y que ven pacientes, saben que si yo tengo un 115,75, número ideal si se quiere, y se me ocurre trepar 20 puntos más, eso significa el doble de mortalidad. Todavía acá no soy hipertenso, pero tengo 2 veces más posibilidades de morirme. No estoy hablando de que me va a dar un hipo o que me va a dar un cuadro de cefalea. Me va a decir que me voy a morir. Ese es el tema central y serio. Solamente con haber duplicado mi nivel sistólica, que todavía no es categoría de hipertensión, una figura muy clásica de lo que usted puede significar por cada 20 puntos de sistólica o 10 de sistólica o 10 de diastólica, se duplica mi tasa de mortalidad. Es una información muy, muy antigua.
Pero esto avanzó más y como usted me acaba de decir, strokes, hace un tiempo ya, también se evaluó riesgo relativo de otros eventos, infartos, eventos coronarios, como usted ve, infartos cerebrales trombóticos, y también se vio la misma regla, 2, 3, 4 veces más posibilidades sencillamente por ser prehipertenso. Observen que el dato es de 2.000 prehipertensos seguidos 9 años, no están hablando de casi 10 años propiamente, no están hablando de cualquier trabajo, es un trabajo de mucho seguimiento donde la cosa se hace inobjetable, y vean ustedes los niveles basales de presión arterial, 120 a 139 y 80 a 89 del punto de vista clínico. O sea, el dato es muy claro. Y relativamente más recientemente, en el Circulation del 2008, se evaluó este tema, pero con un seguimiento ya extremadamente largo, 12 años de seguimiento, más de 600.000 pacientes evaluados. Y observen la verdad del asunto, y acá viene un mensaje muy serio. Si el prehipertenso solamente es prehipertenso, cosa rara, tiene ya 1.24 o 1.26 de eventos cardiovasculares, o sea, 24 a 26% de tasas de eventos y de mortalidad por esos eventos. Pero basta con que le vamos sumando un factor, 2 factores, 3 factores, para que este prehipertenso tenga el doble, el triple o 5 veces más posibilidades de que haga eventos. Por eso es importante establecer rápidamente los factores de riesgo en el prehipertenso propiamente. Y esto se ha actualizado. Ustedes dirán, pero estas son filmaciones antiguas, eso yo ya lo sé, 2008. Bueno, ahora les pongo uno del 2021. A junio del 2021 se ha hecho una nueva tabulación y la verdad es universal. Las 3 series más grandes, Song, Yan y Wu, las series más grandes de prehipertensos que evalúan a largo plazo, observen el dato universal. Enfermedad cardiovascular, entre 25 a 80% más de riesgo. Esa es información más caliente y más reciente. Lo más reciente que hay conocido de prehipertensos. Enfermedad coronaria, de 16% a 56% más. Y finalmente stroke, 30 a 79%. Por lo tanto, tengan mucho cuidado con el diagnóstico de prehipertenso. No es una cosa de nada, no es una cosa despreciable, no es para no preocuparse. Estén muy atentos de lo que puede significar con ese paciente. Ese paciente a largo plazo se va a morir o va a ser un stroke. Evidentemente de pasadita se hará hipertenso, pero antes que eso se puede morir directamente. Entonces, una cosa muy seria, muy preocupante, datos los más actuales que le he podido conseguir hace muy pocas semanas publicados. Por lo tanto, mensajes claves basados en un montón de referencias. Número 1, la prevalencia de mayores de 110 de sistólica se está incrementando en los últimos 30 años. Ya nadie tiene el 110 o 100. La gran mayoría están en 120, 125. Cuidado con el 110, que significa 10 millones de muertes en un año, pasó eso. Cuidado con el hipertenso clásico americano estadio 1, porque ese sujeto tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular y más riesgo de morbilidad a 5 años, más que un normotenso. Y el estudio MESA, un estudio clásico de individuos de bajo riesgo, niveles de sistólica, y ahí viene el dato interesante, niveles de sistólica de 90 a 129, tenían bajo riesgo, pero todo hasta que comenzaron a aumentar sus niveles. 90, 99, 100, aumentaba su tasa de eventos cardiovasculares, morbilidad, score de calcio, etcétera, etcétera. Y el otro mensaje es de los chinos. Ellos han hecho unas publicaciones inmensas de seguimiento, de progresión de prehipertensión arterial, y claramente dicen, sí, pues el estadio, irse a estadio 1 a hipertensión sólida, no hay duda que es muy frecuente. Ellos han calculado eso. En China, el 65% de sus estadios 1 pasan a estadio 2 en 15 años. Y en China, los estadios 1 explican el 26% de todas las muertes por enfermedad cardiovascular y el 13% de muertes totales. Esta es la información más reciente, por lo tanto, ya no es lo que decía Pickering en el año 55 del siglo pasado, un nivel de presión arterial elevado, un estado incipiente, el inicio de esta cadena, no. Es un factor inminentemente de riesgo de mortalidad y de morbilidad. Tengan mucho cuidado con estos pacientes, no desprecien el diagnóstico y hay que trabajar al respecto en general. Y el tercer punto importante es por qué es tan malo, qué se ha descrito. Muchas cosas fascinantes. Ustedes ven acá, por ejemplo, cuadros de cardiopatía hipertrófica, rigidez arterial. El prehipertenso lo tiene más que el normotenso, evidentemente menos que el hipertenso, pero más que el normotenso. Otro estudio clásico de microalbuminuria, no tengan la menor duda, el prehipertenso tiene más tasa de microalbuminuria. Y score de calcio, que ahora está muy de moda, el score de calcio, efectivamente, siendo gente joven,
pero siendo prehipertensos, tiene más score de calcio, y ustedes saben lo que significa eso, significa aterosclerosis inminente. El paciente prehipertenso tiene más score de calcio descrito hace mucho tiempo. Esto mismo se ha actualizado. Esta es una publicación del 2008 del Annals of Internal Medicine, un poco antigua, pero les traigo una de junio del año pasado, del estudio MESA, y sorpréndanse claramente, este grupo de pacientes que ustedes ven acá, ¿cuántos eran? Un grupo pequeño, no era tan pequeño, varios miles de pacientes, evaluados y seguidos 14 años, sin factores aparentes, sin enfermedad cardiovascular. Y vean ustedes lo que pasó con el score de calcio. Progresó. ¿Y cuál fue el factor que los empujó? La presión sistólica. Y vean desde cuándo. 90, 100, 110, 120. Con esos numeritos de sistólica, prehipertensos, por lo tanto, tenía más score de calcio difusa y coronarias. Y no solamente eso, sino que tenía más riesgo ajustado, como ustedes ven acá, de eventos en general cardiovasculares, ateroscleróticos. Por lo tanto, la regla es muy simpática. Si yo tengo un nivel ideal de presión sistólica, que hoy por hoy se está debatiendo, hoy se debate cuál es el nivel de sistólica ideal, así como hablamos de colesterol, ¿cuál es el LDL que te gustaría tener? Igual les pregunto a ustedes, ¿cuál es la presión sistólica que a ustedes les gustaría tener? La respuesta, se los puedo adelantar, es 90, porque por cada 10 puntos que aumente su sistólica, se aumenta 53% el riesgo de eventos ateroscleróticos cardiovasculares. Tengan la seguridad que es así, publicada en junio del 2020, con un estudio elegante. Y observen que fue un estudio con pacientes relativamente jóvenes, entre sus 58, y sin factores de riesgo propiamente. También hay datos de disfunción microvascular coronaria, y también hay datos de marcadores inflamatorios. El prehipertenso está inflamado, tiene más proteína C reactiva, más homocisteína, más factores de necrosis tumoral en general. Y el cuarto elemento es que ahora se está estableciendo muchas cosas muy recientemente publicadas. Vean, un estadio 1, que es un prehipertenso para nosotros, los americanos dicen que estadio 1, tienen más enfermedad cerebrovascular de pequeños vasos. Está sólidamente demostrado. Y entre el punto de vista ecográfico, para la gente que le gusta mucho la ecografía, claramente Pamela ha revelado eso. Los prehipertensos tienen más hipertrofia, sólidamente en la evolución tienen más hipertrofia, y los pacientes que pasan de prehipertensos a hipertensos, obviamente tienen más hipertrofia. Ustedes ven esos seguimientos de 10 años propiamente. Y finalmente, aquellos, cuando uno le investiga prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda, está mucho más prominente en los prehipertensos, y obviamente en los prehipertensos que se pasan a hipertensos. Pero en general significa más hipertrofia. Definitivamente la ecografía nos ayuda mucho a estratificar bien estos pacientes en general. Lo más reciente que se ha publicado, y es interesante, un marcador que está más a la mano, ácido úrico. Pecado mortal no pedir un ácido úrico a sus pacientes hipertensos o prehipertensos. Resulta ser que el ácido úrico, bajo unos mecanismos muy intrincados, lleva a rigidez arterial. Y ustedes ven acá uno de los mecanismos, y el segundo mecanismo postulado es este. Básicamente inflamación, básicamente difusión arterial y óxido nítrico que se depleta. Entonces, hagan ácido úrico, el punto de corte es 6 miligramos por ciento. Es un estudio elegante, publicado en el 2018, un estudio retrospectivo muy importante en japoneses prehipertensos, donde evaluaron el impacto del ácido úrico. Y resulta ser que además de lo que ya sabíamos, la edad, ser mujer, gordito, nivel de presión sistólica, nivel de diastólica, el ácido úrico también es un predictor para que el prehipertenso desarrolle hipertensión arterial. Por lo tanto, sí vale la pena que ustedes sigan ese parámetro, propiamente desde el punto de vista de predicción en general. La pieza clave es estratificar. Para no equivocarse, estratifiquen. Y eso no es tan fácil. Claro, los europeos, los americanos tienen sus ventajas, tienen sus scores. Pero ellos aconsejan, bueno, lo que ustedes pueden hacer, echen mano a los factores de riesgo, echen mano a buscar daño en órgano blanco, enfermedad renal, diabetes en general o enfermedad cerebrovascular. Si tienen esos criterios, tendrán un prehipertenso aparentemente, por lo que estamos viendo acá, pero de alto riesgo o de muy alto riesgo según los grupos de eventos secundarios. La escuela muy recientemente publicada, lo que significa la Sociedad Interamericana de Hipertensión Arterial, también publicó una cosa más sucinta, mucho más sencilla y más digerible. Si yo tengo un prehipertenso que ustedes están viendo a la izquierda de la pantalla, lo que yo puedo hacer es echar mano a mi factor de riesgo. Los latinos no tenemos scores todavía propios, valgan verdades, hay uno que lo vamos a discutir rápidamente, pero echen mano a sus factores de riesgo. Si tiene 1 o 2, cuidado.
Más de 3, cuidado. Y si tiene enfermedad en órgano blanco, diabetes o enfermedad renal, ese es un prehipertenso de muy alto riesgo y con ese no se juega en general. Entonces tienen que estratificar a su prehipertenso. Si no tienen esos datos, usen adicionales. Los canadienses nos dan algunos parámetros de algunos factores adicionales y la lista es mucho más grande. Los europeos también nos aconsejan algunos otros factores que no entran en los scores porque ellos tienen scores. Para ellos no es problema hacer una estratificación basada en scores. El mensaje es que cuando tenga un prehipertenso, una vez que ya lo tiene diagnosticado desde el punto de vista manométrico, su siguiente misión es decir a qué grupo de riesgo corresponde ese prehipertenso, para que ya tengan todo el cuadro completo y tomen las decisiones adecuadas. Y el cuarto elemento es esto que apareció hace relativamente poco, en junio, alguna vez lo hemos mencionado, es una escala, una calculadora hecha para latinos, para América Latina, donde se está evaluando, y ustedes tienen acá el acceso para que ustedes puedan calcular. Es una calculadora que toma en cuenta factores clínicos y puede predecir desenlaces. Y también tiene 2 elementos de laboratorio, como ustedes ven acá, colesterol total y glicemia en general, donde ustedes pueden, ha sido validado y sí se puede aplicar en latinos porque está hecho para latinos. No tengo más información si hay mucho trabajo al respecto, habrá que esperar, pero son ya las cartillas hechas para Latinoamérica, Centroamérica y en general latinoamericanos tropicales para que podamos evaluarlo. Es una especie de un Framingham mucho mejor y está validado por la escuela de Harvard, lo cual lo hace mucho más elegante y mucho más serio. ¿Podemos echar mano de eso? Ciertamente. Pero no olviden sus factores de riesgo. Y finalmente, ¿qué deben hacer? Las decisiones están divididas. Hay escuelas claramente que nos dicen, baja, esta es una lámina típica de hipertensos. Cuando yo tengo un hipertenso, y muchas veces los he mencionado, bajen la presión arterial, como ustedes puedan, con 1, 2 o 3 medicamentos, pero bajen la presión arterial, porque eso le va a significar menos eventos. Pero esto es en pacientes hipertensos. ¿Qué información tenemos en los prehipertensos? Sí existe. Se publicó en el Lancet de 2016. En el Lancet 2016 hicieron una evaluación, un metaanálisis de 123 ensayos randomizados, una revisión sistemática muy importante, la mejor que hay en este momento, partiendo de sistólicas de 130 a 139 y les redujeron 10 puntos esa presión sistólica. Por eso es que los americanos hicieron su cambio de clasificación. Esto fue lo que los empujó a hacer un cambio de clasificación. Ellos dijeron, no, con estos niveles, si yo le bajo 10 puntos, ¿qué pasaba? Esto pasaba. Menos enfermedad coronaria, menos strokes, menos insuficiencia cardíaca, menos mortalidad. Por eso se animaron a decir que hay que hacer un cambio en la clasificación, porque sí hay argumentos probablemente para decir que eso es cierto. En segundo lugar, como entonces tienen ustedes claras las cosas que sí valía la pena. ¿Qué puedo hacer? Estilo de vida. Hay una información que apareció en el 2016 que efectivamente 3 a 6 meses de ejercicio más o menos regular me baja la presión sistólica. Esto es, ojo, hecho en prehipertensos, no en hipertensos solamente, jóvenes, 40 años, como ustedes ven acá, y les bajaba el. Lo interesante del estudio es que no hubo más beneficio después del año. Eso fue una cosa curiosa. De cualquier manera, hoy por hoy, siguen las guías uniformes al respecto, sea hipertenso o tenga presión arterial elevada, para no pelearse y no decir si es prehipertenso o no, sino presión elevada, juegan los estilos de vida. No hay duda que juegan los estilos de vida. Reducción de peso, dieta DASH, bajar la sal, aumentar el potasio, actividad física en general. Y los números están claros. Siendo un paciente hipertenso, le bajo la presión, y siendo un normotenso, también le bajo la presión. Por eso es que son aplicables. Empleen los estilos de vida en sus pacientes, sin duda alguna. No es fácil, es muy difícil, pero inténtenlo. El tercer elemento ya es lo clásico. Los europeos defienden claramente todos los estilos de vida al prehipertenso que vean ustedes, concéntrense en la figura de la izquierda. La columna de la izquierda son de los 130 a 139, 85, 89. Clásicamente prehipertensos. Ellos no le llaman prehipertensos, le llaman normal alto, y en ellos dicen, si usted no logra bajar la presión arterial o tiene un paciente de mucho riesgo, mejor emplee fármacos en general. Los americanos dicen casi lo mismo, pero ellos parten de que por concepto este grupo no es prehipertenso, ellos ya no lo llaman prehipertenso, le llaman hipertenso propiamente estadio 1, y le aplican un score, el score famoso, el ASCVD, que es enfermedad cardiovascular aterosclerótica, a 10 años. Si sale más de 10%, fármacos. Si sale menos de 10%, sin fármacos. Y es una de las cosas más prácticas que hacen en este momento.
y propiamente la Escuela de la Sociedad Interamericana de Sociedad Interamericana de Hipertensión Arterial, Internacional de Hipertensión Arterial, también está por ese mismo estilo. Un grupo de hipertensos, estadio 1, grado 1, podría utilizar ustedes estilo de vida en general. El último documento es este que se ha podido publicar en junio de este año para hablar las reglas de juego, que son muy similares, en el sentido de que son estadio 1, o sea, prehipertensos clásicamente, y ustedes hacen lo siguiente. Si es un estadio 1 y tiene un riesgo bajo, en nuestro caso sería con mínimos factores, 0 factores o 1 factor, ofrezcan ese estilo de vida, 3 a 6 meses, pero síganlo. Si en 3 a 6 meses ustedes no logran la meta, para ellos sería una meta lograr menos de 130, menos de 80, no pierdan más tiempo, recuerden que es una papa caliente, recuerden que se puede morir, que puede ser un stroke y usen fármacos. Especial atención en gente con historia familiar de enfermedad coronaria prematura, preeclámpticas previas o historia personal de nacimiento prematuro. Son los grupos selectos que han sido estudiados y que vale la pena ser agresivos en estos pacientes. Esa es la última información que tenemos como recomendación en general y dicho sea de paso, en fármacos no se hagan problemas, los fármacos son bastante equipotentes, probablemente van a lograr su tarea con un fármaco y excepcionalmente requerirán una combinación. Lo más probable es que necesiten un solo fármaco. Recuerden que un fármaco puede bajar 9 puntos la sistólica a dosis convencional y la diastólica puede bajar en 5 puntos. Por lo tanto, no van a tener mucho problema en bajar la presión arterial en sus pacientes. Excepcionalmente, van a necesitar una combinación en este grupo de pacientes en general. Y quinto, último elemento de juicio, este estudio es un estudio clásico del profesor Julius de la New England en 2006, es el único estudio propiamente, no de desenlaces, sino saber si yo podría retrasar lo que dijo el doctor Ríos al principio. ¿Puedo retrasar la aparición de hipertensión arterial? Aparte del estilo de vida, sí se hizo esto con fármacos. Se probó un ARA2, el estudio fue interesante, un seguimiento a 4 años, un grupo importante, casi 1 millar de pacientes, relativamente jóvenes, prehipertensos clásicos, muy bien documentados, y 2 años de tratamiento con un ARA2 logró bajar 66%, no eventos, ojo, no pudo porque Julius no consiguió presupuesto y a nadie le interesó hacer el estudio Trophy 2 que consistía en desenlaces. Básicamente lo que se vio acá es retraso de la aparición de hipertensión. Se retrasó un tiempo importante en general. Mis reflexiones finales entonces para este tema que es muy apasionante, muy vigente y lo van a tener, les guste o no, lo van a enfrentar y van a tener que reflexionar qué voy a hacer con este paciente. Mi primer mensaje es midan la presión arterial de la mejor manera y precisa posible. Hagan el esfuerzo, respeten las reglas, empleen un buen monitor, empleen unos buenos oídos, entrénense bien, pero tienen que tener un número lo más cercano a la perfección posible y con varias tomas, no con una sola toma. La segunda reflexión es que tiene que ser una evaluación integral. No es un número, el paciente es un paciente. Factores de riesgo, busquen daño grano blanco, busquen cosas más sofisticadas, busquen placas carotídeas, busquen score de calcio, busquen retinopatía, busquen todo para ver por qué no lo voy a tratar a este paciente. Diabéticos y otros factores de riesgo más. Reflexión número 3. Si deciden no dar nada, seguimiento responsable. No lo suelten al paciente, no lo dejen en la vía al aire porque ese sujeto se va a morir. Ese sujeto va a acabar con un stroke o se va a infartar porque ese sujeto o se va a hacer hipertenso. Es un prehipertenso, merece y necesita ser seguido, no lo pueden soltar en general. Y la cuarta y última reflexión es esta que les decía, tanta información hay que este sujeto Jones, Daniel Jones, publica propiamente y cuestiona, ¿cuál será la presión normal entonces con todos los datos que tenemos en este momento? Y se están atreviendo a decir que la presión sistólica ideal ya no es el 115, porque eso fue un estudio epidemiológico, sino probablemente sea 90 o menos. Y es lo que uno pudiera querer si se quiere, pues, a anhelar tener esa presión, que evidentemente con los años es casi imposible que tengamos esa presión sostenidamente. Les agradezco mucho la atención y disculpen ustedes la extensión de la discusión, es apasionante el tema y muchas gracias, estamos dispuestos al debate sin lugar a dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Félix, realmente apasionante el tema, como usted dice, muy brillante la exposición, hay muchas cosas que nos han dejado a usted en claro, y hay otras cosas que también pues llaman a la reflexión, ¿no? Y también a algunas dudas también que seguramente se han planteado la audiencia. Quisiera que por favor invitar a toda la audiencia
para que puedan hacer sus preguntas. Pueden hacer a mano alzada, levantando la mano. Abrimos el audio para poder escucharlos, o pueden enviarlo por el chat también. Ok, mientras tanto, doctor, yo quería justo comentar lo que decía pues el doctor Ernesto también, ¿no? Que es muy importante que nosotros podamos enfrentar bien estos pacientes, porque estos pacientes tienen riesgo. Y ese riesgo significa que luego se van a complicar. Va a haber mayor morbilidad y mortalidad. Y uno de los problemas que tenemos nosotros, más que problemas, confusiones, pues son las clasificaciones, ¿no? La guía europea y la guía americana. ¿A cuál nos adherimos, no? Los europeos, entre comillas, son un poquito más permisibles. Los americanos, con la evidencia que tienen ya, dicen no. Y ya tenemos 130, 139 es hipertensión estadio 1, y muchos de ellos van a ir al tratamiento. ¿Usted cree que, la primera pregunta sería, ¿usted cree que podamos a corto, mediano plazo unificar estos criterios para poder manejar de manera, digamos, más uniforme a nuestros pacientes? ¿Es posible? ¿Y eso qué impacto tendría realmente? Porque ya cambiar un número significa cambiar un porcentaje grande de pacientes que van a ser intervenidos o no. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es una pregunta muy desafiante, honestamente, y se les ha preguntado a ambas sociedades y es irreconciliable. Ninguno de los dos va a dejar su brazo torcer. Es poco probable que los europeos cambien su metodología o cambien su clasificación. Es poco probable. Sin embargo, el tema aquí es, yo diría que de manera práctica, ¿no? El hecho de haber hecho esa nueva clasificación para los americanos ha significado 30 millones automáticamente más de hipertensos. En nosotros habría que calcularlo cuánto puede significar. En Cayetano Heredia se trató de hacer un ensayo al respecto propiamente para que se pueda saber cuánto puede significar, y el número que podríamos sacar es un 20-25% probablemente de más hipertensos automáticamente. Yo diría que el tema ahí central no es tanto entrar en confusión de números, porque como les digo, cada escuela tiene su número. Yo antes era muy crítico de los americanos, sinceramente, pero cuando uno comienza a mirar la literatura, se da cuenta que efectivamente este grupo de pacientes tiene más riesgo. Entonces, por eso es que uno lo puede entender, no necesariamente que uno comparte esa clasificación, sino que uno puede entender por qué es que bajaron el nivel. Porque hay tantos desenlaces en gente con un 135, un 139, que ellos no les decían no vale la pena dejarlos como normales altos. No pueden ser normales, son hipertensos en realidad. Entonces yo diría que lo más práctico para nosotros, por un lado, es asegurarnos que esté en nivel lo ideal posible. De repente es muy exagerado el 90 de sistólica, pero por debajo de 120 de sistólica, por debajo de 80, eso sí debemos asegurarlo. Si el sujeto no está en ese valor, hay que preocuparse. Ya ese sujeto no es normal para empezar y debemos comenzar a trabajar. Y la siguiente tarea es, ya alcanzó niveles clásicos, ahí hay cuestión de posturas. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué documento le creen más? La defensa de los americanos es de que aún teniendo ese 9 nivel de presión arterial como hipertensión, no va a significar más necesidad de medicamentos. Es lógico porque son prehipertensos. No necesariamente irían con fármacos, podrían ir con estilo de vida. Por eso que dicen, no es malo que se le aumente ese tipo de, esa clasificación. Yo aconsejaría propiamente en lo que se refiere a, 1, definir normalidad, 2, decidirse por una escuela. ¿Usted quiere pensar que es hipertensión 140-90 o quiere pensar que es 130-80? Esas son posturas. No hay manera de conciliar eso porque son clasificaciones de cada escuela y cada escuela se maneja de manera muy independiente propiamente. Pero probablemente sí sea cierto, cada uno tiene sus argumentos. Los europeos defienden eso porque dicen no hay estudios a gran escala de intervención y desenlaces. ¿Cómo me vas a obligar a bajar mi nivel de intervención si no tengo unos estudios que me bajan los? Pero hay un metaanálisis, sí existen algunos metaanálisis. Entonces, todo el mundo tiene sus argumentos, sus pros y sus contras. Pero yo diría de que es un buen debate para hacerlo constantemente en sociedades y tomar posición, como siempre le he mencionado, que las sociedades deben tomar una posición porque las sociedades son los líderes de una opinión científica sobre este tema. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta acá del doctor Félix Campos, y es en relación al diagnóstico. Entonces, él menciona, bueno, él pregunta, dice, ¿cuál sería la mejor metodología? Usted nos ha dicho, pues, que definitivamente para
Y para prehipertensión tenemos el método clásico, el de consultorio. Pero tenemos algunos problemas con el método clásico. Hay error interobservador, hay error intraobservador. Los oídos de todos no es igual y no todos tenemos equipos en casa automático o en consultorio automáticos, validados y que sean exactos. Y tampoco, como usted ha dicho, hay un consenso para el mapa y para la toma en domicilio. ¿Usted cree que en el futuro salgan documentos ya dando valores en el mapa y en la toma de domicilio y cuáles probablemente serían para poder nosotros ya considerar un paciente en este grupo? Sí existen valores, no los he querido poner acá para no confundir más a la audiencia propiamente, pero sí existen por cada escuela, existen valores por mapa y existen valores por domicilio. Lo que pasa es que eso todavía tienen que ser validados con respecto a desenlaces, para saber si eso va a significar más riesgo de eventos cardiovasculares y encima si uno puede manipularlo y bajar el riesgo cardiovascular. Yo insistía mucho que si bien es cierto, puede alguien decir, no, pues consultorio tengo muchas limitaciones, pero desde el punto de vista de cantidad de personas que yo puedo abarcar es mucho más. Lo malo no es lo malo, sino que el único requisito que se necesita es de que tengamos que hacer varias mediciones, esa es la exigencia. Sí se está ahora abogando mucho por ya no usar tanto los oídos, el método auscultatorio está un poco menos y más se usan los métodos automáticos, dispositivos validados automáticos, que son los que se encargan de tomar la presión arterial. Yo les presenté un trabajo en que hacían intervalos de 30 segundos, pero era un dispositivo automático, no era auscultatorio, porque ya se ha visto que hay mucho error humano. Entonces, si me dicen usted, ahora alguien puede decir, pero yo no tengo ningún automático, ¿qué puedo hacer? Bueno, entrenarse nomás pues en auscultatorio, no le queda otra y tomar varias tomas de presión arterial y en varias sesiones, que es el método clásico. El mapa y el domicilio son formidables para hacer asesoría de diagnóstico de hipertensos, para evaluar hipertenso de bata blanca, hipertenso enmascarado. Eso sí, no hay discusión alguna, inclusive pronóstico. Se está discutiendo nuevos valores, pero si imagínense, si clínicamente hay toda una pelea entre europeos y americanos para la clasificación, también va a haber otra misma pelea para lo que se refiere niveles diferentes en mapa y en domicilio. Pero sí están por salir. Están publicados algunos métodos, uno de los alcances en donde se les puede considerar como un equivalente, ¿no? Como ya les digo, el término de prehipertensión misma ya no se usa tanto. Se usa el término de normal, alto, elevado, o presión arterial elevada, no presión óptima propiamente. Mi respuesta es que el método más efectivo sigue siendo, y lo reconocen OMS y lo reconocen todas las escuelas gigantes, sigue siendo el consultorio, porque es masivo. Lo que pasa es que nos cuesta un poco más de trabajo, nos demanda más tiempo, pero nos sigue siendo bueno, no es malo el método. Al contrario, y tiene mayor alcance. Nuestros pacientes no todos tienen para hacerse un mapa, no todos tienen la disposición para hacerse un domicilio. Recuerden eso. Sigue siendo el médico el que le va a hacer la guía al respecto. Pero hay que respetar las reglas, pues son 3 mediciones mínimo, como les digo, por sesión para este tópico, ¿no? Para prehipertensión. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta del doctor David Miranda. Él nos dice lo siguiente. El reciente metaanálisis BP-LTCC muestra reducción de eventos al reducir la presión arterial independientemente de los antecedentes de enfermedad cardiovascular e incluso en rango de normotensión. Por lo tanto, promueve tratar según riesgo más que según las cifras. ¿Cómo integrar esta información a la de HOPE-3, donde se encontró beneficio de tratamiento solo en presión arterial sistólica más de 130 milímetros de mercurio? Interesante, gracias por la pregunta, doctor Miranda. En realidad, buena información. Lo que pasa es que cada tema que acá he mencionado en 2 temas importantes. Uno, el impacto de reducir la presión arterial y eventos. Y eso es indiscutible. Por eso mencioné una lámina clásica de hipertensos, donde la reducción absoluta de números, 10 puntos, en hipertensos, sólidamente tiraba la curva de desenlaces. No hay discusión en eso. Y también mostré un metaanálisis en prehipertensos, bajo números y también baja lo que puede significar eventos en general. Pero es un metaanálisis. HOPE-3 solamente mostró efectivamente, como menciona acá, beneficio en presiones históricas un poco más altas. Porque el otro argumento también es cierto. Acá los nefrólogos saben perfectamente bien eso. Los nefrópatas, los diabéticos, no necesariamente tienen que tener las presiones tan altas como para que se beneficien de medicación. Y por lo tanto, ahí entra el factor de riesgo o cuánta comorbilidad tiene. O sea, yo diría de que no están divorciados y las guías son muy claras ahí. Y los europeos y americanos coinciden en algo en eso,
más los europeos, digamos, y los canadienses, en donde yo no tomo un solo criterio. Mi número es un criterio. Pero para yo decidir finalmente, engancho con qué factores de riesgo tiene, quién es el paciente. No solamente es un número. Claro, hay números absolutos que son dictaminadores. En prehipertensión, no es como en la hipertensión, que 140-90 ya es indiscutiblemente indicación de medicación. En prehipertensión, un 135 per se no es indicación de medicación. Pero si ese 135 es en un diabético, nefrópata, con enfermedad coronaria, eso ya es una indicación muy formal, es un sujeto de alto riesgo. La discusión sería ahí, ¿y a dónde lo voy a llevar? ¿A qué nivel lo voy a bajar? Bueno, lo que tenemos acá como evidencia en este momento es mínimo llevarlo a menos de 130-80, cuidando no bajar mucho la diastólica por el precipicio a la enfermedad coronaria, pero en sistólica, si y hay un viejo claramente consejo, de lo que mencionan los expertos al respecto. No solamente es cuestión de bajar presión arterial, sino que fijarse que lo tolere. Si el paciente no tolera esa presión arterial, también es indicación de parar la cosa. Y no pueden ustedes insistir en dar medicación en forma indiscriminada, porque el sujeto va a tener problemas. No olviden lo que puede significar, en el europeo de hace pocos meses, se presentó un trabajo de los chinos en adultos mayores que quisieron bajarle mal la presión arterial. Y bueno, efectivamente demostraron cierto beneficio. Pero también estuvo el estudio de Sprint, donde bajaron adultos mayores, pero también hubo colaterales importantes. Entonces, este es un juego muy equilibrado y no busquen cifras solamente. Fuster menciona que esta es la medicina de la presión arterial, es una medicina basada en el paciente, no en el número solamente. Hay números absolutamente peligrosos, pero no solamente son los números, es un cuadro integral. Yo le diría al doctor Miranda de que juegue con los dos criterios, no solamente con un solo criterio. Y lo que pasó en HOPE-3, sí, pues es un desaliento, no les gustó eso, solamente funcionó en 143, pero es cierto, yo creo que si yo tuviera un sujeto de 125 de sistólica y tenga pues comorbilidades y varios factores de riesgo, probablemente 125 ya estoy en el tope, ya no tengo más beneficio, no tengo más techo que darle. Bajarle a 120, estoy ya en terreno peligroso. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí una pregunta del doctor Henry Anchante. En pacientes adultos mayores, con niveles de prehipertensión o presión normal alta, y que encima son de alto riesgo, ¿deberíamos iniciar tratamiento o no? Gracias, doctor Anchante, por la pregunta, una pregunta muy inteligente y muy difícil de hacer, ¿no? Primeramente, que los adultos mayores no es un paquete completo. Los adultos mayores, ¿de qué adulto mayor estamos hablando? Si estamos hablando de un octogenario o un adulto mayor convencional. No es lo mismo un sujeto de 60, 65 que un sujeto de 80, 85, las reglas son diferentes. En general, la prehipertensión, desde el punto de vista formal, ahí tenemos que, nuevamente, por eso les mencionaba, enlazamos con la pregunta anterior. No miramos solamente el nivel de presión arterial. El sujeto tiene 135, ya, prehipertenso. ¿Pero cuántos años tiene? Tiene 80 años. ¿Es un prehipertenso? Bueno, sí, pues en su estricto sí, pero tiene 80 años. ¿Justifica bajarle más la presión arterial a ese sujeto por más comodidades que tenga? ¿Qué dicen las reglas de juego? No hay evidencia que a un octogenario tenga que bajarle mucho la presión arterial, por el contrario, tengo muy estrecho. Los estudios más inofensivos llegaron a 150 de sistólica y te dicen, con 140 ten cuidado, porque 140 ya es peligroso para ellos. Y solamente atrévete a bajarle más abajo de 140 a un octogenario que esté completamente muy sano, entre comillas, en el sentido de que sea un CATS-A, que no sea frágil o poco frágil. Entonces ya entran a tallar otro tipo de criterios propiamente. Pero en un adulto mayor la cosa es muy difícil porque no es, sus límites son los que está puesto en la literatura. Recuerden que no hay muchos estudios con adultos mayores. Los chinos, que son los que tienen la mayor información en adultos mayores, los chinos tienen como 70 millones de octogenarios, y ellos han establecido muy claras las cosas, ¿no? 130, 80 y no bajo más, en lo que sería meta. No bajen más. Los americanos son un poco atrevidos y dicen, no, bájale 130 menos de 130 menos de 80. Los chinos dicen, no más, porque no tengo evidencia que haya beneficios sobre eso. Por ahí, no en octogenarios. Los únicos estudios en octogenarios no llegaron tan bajos. Excepcionalmente, porque no hay beneficio. Y cuidado que los octogenarios, adulto mayor en general, tienen la gran brecha, la diastólica comienza a bajar. Y ustedes se entusiasman y le bajan la sistólica, se olvidan de la diastólica y precipitan un evento coronario. Así que no es tan fácil. Yo diría que
No lo tocaría a un sujeto adulto mayor porque no me da, si es octogenario, tendría mucho cuidado en darle tratamiento. Probablemente no lo daría. Muchas gracias nuevamente, doctor Félix. Tengo la mano levantada del doctor Julio Chirinos y del doctor Ismael Hurtado. Por favor, el administrador del Zoom podría darles, o puede abrirles Adelante. el micro, por favor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Buenas noches. Sí, le escuchamos, sí, sí. Soy Josefina Medina de Chirinos. Doctora Doctor Josefina. Félix Medina, un gusto escuchar como de costumbre sus excelentes charlas. Quería hacer un modesto aporte respecto a hallazgos en prehipertensos en nuestra región. Se evaluó la frecuencia de alteraciones en lípidos, se evaluó la presencia de placas a nivel de carótidas y el incremento de la velocidad de onda de pulso. Y se observó que el gran grupo de prehipertensos tenían una elevada frecuencia que se encontraba a mitad de camino entre los normales y los hipertensos. Si es verdad, no es fácil tener a la mano los instrumentos para el diagnóstico y evaluación de estos importantes factores, sobre todo la velocidad de pulso que nos permite medir la resistencia arterial, que en última instancia es la causante de la hipertensión. Creo que debemos considerar estos elementos para tener más criterios si damos o no damos tratamiento a nuestro paciente. Y respecto al tratamiento, quería saber su opinión, si es que vamos a utilizar una terapia que nos sirve para los hipertensos con los mismos criterios y ventajas, o hay alguna otra noticia al respecto. Gracias, doctor. Gracias, doctora Josefina. Muchas gracias por su aporte y qué bueno que tenemos felizmente a Josefina que nos da aportes importantísimos en lo que significa la realidad peruana. Está coincidiendo con lo que se describe en la literatura, o sea, nos está diciendo que nosotros los peruanos no somos marcianos. Efectivamente tenemos lo que se describe en la literatura, pero ya tenemos literatura propia. Ese es importantísimo su aporte sobre rigidez, sobre lípidos, que se dice. Por eso les mencionaba y les acotaba de que el prehipertenso es una persona de mucho riesgo. Con respecto a terapia específica, el documento que les mostré al final de la discusión establece de que para la escuela americana podrían ser las 4 familias clásicas de antihipertensivos que se pueden usar indistintamente. Probablemente no es que hayan estudios comparativos cabeza contra cabeza cuál es mejor. Recuerden que el principio sigue siendo el más importante de reducir los niveles de presión arterial y que lo haga de la mejor manera posible. Pero si estamos con el aporte de la doctora Josefina en que hay rigidez arterial, por ejemplo, yo usaría pues un fármaco evidentemente que sea mucho mejor para rigidez arterial. Y ahí obviamente pues sobresale mucho todo lo que significa el bloqueo del RAS o lo que puede significar calcitogonistas, evidentemente. Si yo tengo dislipidemias, probablemente pues estaría eludiendo un poco los diuréticos, salvo que tenga un diurético tipo tiazida-like, en que entonces sería neutro. Entonces depende mucho de qué tipo de fármaco, pero no es que haya un fármaco específico o una familia específica para prehipertensos. Sí se usó en el estudio de Julius un ARA2, el ARA2 que se usó fue candesartán. La intención no fue buscar desenlace, fue ver si podía retrasar la aparición de hipertensión arterial y fue exitoso. Pero de repente siempre, ¿y por qué usó este ARA2? Porque, bueno, tenía mucho más afinidad para rigidez arterial y sabemos la información de la rigidez arterial. Pero yo diría de que, siendo honestos, la misión sigue siendo bajar la presión arterial propiamente. Las estrategias siguen siendo uniformemente buenas, reducen niveles, que es lo que finalmente me interesa mucho. Mucha gente va a decir, no, pero hay efectos pleiotrópicos, que yo me gustaría otro agente más. Bueno, no invalida. Lo importante es que me logres bajar los niveles y sobre todo que lo tolere. Eso es lo más importante. Pero no hay estudios
comparativos gigantescos de intervención. Recuerden que este es un tema que está recién pues en plena boga. ¿Qué le voy a dejar? Pero sí hay que dejarle fármacos. La regla sí es clara. Tienen 3 a 6 meses, no logran su objetivo, denle fármacos. A no ser que el sujeto clasifique del saque como de muy alto riesgo y mejor denle fármacos. Muchas gracias, Gracias. doctor. Muchísimas gracias, doctora, por su participación y por sus aportes. Damos paso al doctor Ismael Hurtado, que también quiere hacer una pregunta. Por favor, doctor Ismael. Mis reiteradas felicitaciones al doctor Félix Medina por tremenda información que nos comparte. Doctor, quería consultarle en relación al estudio SPRINT. En ese estudio, que es un estudio en donde basan el tratamiento intensivo o más intensivo a bajar la presión 120-80 con mayores beneficios, ellos les toman la presión en un ambiente, primero que son equipos validados automáticos y en un ambiente separado, inclusive sin técnicos, sin enfermeros, sin médicos. Entonces es una toma de presión exquisita. ¿Esos valores de presión se pueden extrapolar a nuestros valores de consultorio manuales? Definitivamente no. Hay un delta de diferencia de presiones arteriales. Digamos que yo lo que rescataría sería la técnica en el sentido de por lo menos tomar 2 o 3 mediciones. Recuerden que acá sí se trató y los convoco a que ustedes hagan su misma experiencia al respecto. Es cierto, y hoy por hoy se está defendiendo mucho estos dispositivos automáticos sin testigo. Esa es la modalidad. Esa modalidad de trabajo la hicieron mucho entusiastas los canadienses, porque ellos fueron los primeros en elaborar ese tipo de estrategia. Bueno, previamente los japoneses, obviamente, pero los canadienses la formalizaron muy bien. Y comenzaron a lograr resultados impresionantes porque tenían bastante precisión. Tanto es así que hacían un diagnóstico muy rápido de hipertensión arterial. Pero las reglas para las condiciones para esos dispositivos son pues sobresalientes, pues son un ambiente privado, probablemente ideal, sin bullas, con temperado y con un dispositivo automático, sin testigo, y probablemente que el paciente no se tiene un estrés. No pueden ser extrapolados a lo que uno hace comúnmente en un hospital como el que yo trabajo, con una tremenda bulla, ahora que hay mucha gente que está alborotada, protestas, etcétera, un montón de cosas. Entonces es muy difícil que podamos cumplir esas reglas, ¿no? Lo reconozco de que suena muy teórico lo que puedo haber mencionado, pero no es tan práctico. De pronto en sus consultorios privados sí lo pueden hacer o intenten hacerlo, pero no es tan fácil en un medio de consulta hospitalaria común, ni aún en clínicas inclusive, porque en clínicas están contra el tiempo y tampoco pueden emplear mucho más tiempo. Pero sí estoy de acuerdo. Y el último tema es que es caro, pues, ¿no? El dispositivo todavía es prohibitivo para uso masivo. No es el típico Omron que usamos mucho en los domicilios, sino es un dispositivo mucho más sofisticado de mayor precisión. Pero la respuesta es no, pues no se puede extrapolar. Pero Sprint tuvo el primer estudio gigantesco, mega ensayo, que usó esta metodología. Y es una de las cosas que se les dice por qué tuvo esos resultados. Tuvo niveles diferentes, obviamente, porque tenía una metodología totalmente diferente que de las más apropiadas, obviamente. Hace muy poco apareció una información de este mismo método automático sin testigo y que usaron para diagnóstico muy precoz, compitiendo ya con MAPA. Y la cosa está interesante, ¿no? Es altamente competitivo. Pueden hacer un diagnóstico muy rápido con esta performance porque es muy preciso. Algún día tendremos ese tipo de procedimientos, ¿no? Yo diría que hay que adaptarse, ¿no? Tampoco vamos a llorar en el sentido de que no tenemos cómo hacer y no lo vamos a hacer. Hay que hacerlo de alguna manera. Varias mediciones, por último. Exacto. Y un aspecto que usted nos hizo ver en un estudio que realizó hace unos años con algunos de sus residentes, es el tiempo de espera para poder que el paciente estabilice su presión, que es aproximada 15 o 17 minutos antes de tomarle la presión y tener un valor más exacto, ¿no? Y a veces, pues, obviamente la consulta no dura más de 10 minutos. Entonces, ahí es un poco complicado el tema. Y lo más importante es el diagnóstico. Sí, ahora nuestro connotado cardiólogo intervencionista Paul Rojas, pues, demostró eso elegantemente, ¿no? Él tiene el dato hecho. Y él mostró que localmente, claro, no puede decir que es nacional el estudio, pero es un estudio muy interesante, en donde describe ya el tiempo que localmente necesitaríamos. Son 10 minutos, 5 tomas. Él muestra y demuestra en su estudio muy claro, muy contundente, que con 5 tomas, cada 2 minutos, logra estabilidad y puede ser una buena
correlación con MAPA, lo hizo con MAPA. Y ahorita estamos haciendo otro con un grupo de estudiantes que están haciendo su tesis de bachiller, comparando un mapa de 24 horas contra un mapa de 1 hora. Y al parecer hay una buena correlación para poder ahorrar más el tiempo de mapas. Y se está viendo una buena correlación. Vamos a esperar a ver qué nos sale. Gracias, doctor. Gracias, doctor Marcos. Muchas gracias, doctor Ismael, por su participación. Bueno, ya no tengo más preguntas y también debido a la hora, quiero agradecer profundamente al doctor Félix Medina por su brillante exposición y por todo su tiempo. También en la discusión nos hemos pasado un poquito de minutos. Muchas gracias, doctor. Agradecemos reiteradamente su participación. Quiero dar paso al doctor Ernesto Ríos Montenegro para que dé las palabras finales y el cierre de esta sesión. Por favor, doctor. Muchísimas gracias, doctor Martos, por haber conducido esta interesantísima sesión y, por supuesto, a nuestro querido amigo, el doctor Félix Medina. Brillante exposición, como siempre. Estamos acostumbrados, así que no es de extrañar. Gracias, muy amable. A todos los participantes con sus interesantes preguntas y a todos los asistentes por su concurrencia, que es siempre muy estimulante. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para invitarlos pues a la sesión de fundación de la filial Cajamarca de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, que se va a realizar en diciembre, posiblemente el segundo sábado de diciembre. Las invitaciones se cursarán con la debida anticipación. Estarán a cargo la dirección del doctor Jorge Martos, quien es designado presidente, elegido presidente de la filial Cajamarca. Muchísimas gracias por estar atentos a este evento, que va a ser muy interesante porque la participación de nuestros colegas con temas muy interesantes y relevantes sobre hipertensión arterial. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas felicidades. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Saludos, doctor Martos. Buenas noches. Gracias por Un abrazo, todo, doctor Medina, doctor Martos. No, muchas gracias. Muchas Buenas Todos noches. éxitos.